Siente como si le hubiera pasado un camión por encima. Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. A los síntomas de la gripa, no vas a salir con eso, no te la dormí, no, sí. A los síntomas de la gripa, Lo que sepa que me auxilio. Yo sé. Y hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a el tercer podcast Voces de Notas. En el cuarto. Es el tercero porque el cuarto desapareció. Es el tercero porque el tercero real sí, desapareció. O sea, esta es la versión 3.5. 1, 2, 3.2, la 3.1 murió, desapareció. Y yo quiero saber cómo saltas del 3 al 3.5. Sí. O sea, eso es como cuando estás en 2.90 y quieres estar en 2.95 porque te pasa el sistema. Esto está, tengo miedo. Algo más o menos como eso. Bueno, mi gente, aprovechando que estamos en nuestra serie La Ñapa, y muy seguramente esto saldrá en la segunda semana de la serie La Ñapa. Entonces, esta semana estaba meditando mucho en todo el tema de la ñapa y todo ese tema y bla bla bla, y lo que Dios estaba hablando a mi corazón. Y estuve viendo un entrenamiento que estaba haciendo Marcus Brunet que se llama Metanoia. Gracias porque no me acordaba. Se llama Metanoia y él planteaba en el primer día, la primera enseñanza que Dios planteaba una pregunta que no respondía de manera directa, y quiero que eso sea el tema de conversación de la mesa hoy en Voces de Notas, y es: ¿por qué Dios le habla a otros y no me habla a mí? Gente, quiero que sepan que ellos no saben cuál va a ser el tema de la mesa de la conversación hasta que yo llego y boom, les exploto la cabeza. No entiendo, no les exploto la cabeza a ninguno, pero bueno, en fin. Mientras yo pongo el tema de conversación y como siempre empezamos con una situación hipotética, ¿cierto? Vamos a suponer que una persona, ¿cómo quieren ponerla? Primero vamos a construir la persona. Primero, ¿va a ser hombre o mujer? Votemos. Hombre. Ganan los hombres. Hombre. Va a ser hombre. ¿Cuál va a ser su nombre? Mauricio. Mauricio. Ok. Me parece un buen nombre para un hombre que se llame Mauricio. Ok. Está bien. Y Mauricio va a ser una persona recién llegada o ya, digamos, con tiempo congregándose. Yo diría que con un tiempo congregándose. prudente. Sí. ¿Cuánto es un tiempo prudente para ti? Un año. ¡Sara! Un año, ok. Entonces Mauricio, que es hombre, Con ese nombre esperaría. no sabe. No sabe. No sabe, en fin. Mauricio, que es hombre, y tiene ¿cuántos años, Natalia? 23. Tiene 23 años. Mauricio, de 23 años, lleva un año congregándose. Y ahorita mismo está viviendo en una crisis de fe. Digamos crisis de fe porque ya conoce de papá, lleva un tiempo congregándose, aunque el tiempo de congregarse realmente no habla de la intimidad con papá, pero entonces ahí ese momento donde él dice: tengo una crisis de fe porque Dios le habla a otros y no me habla a mí. ¿Qué le dirías a Mauricio de 23 años de edad? Bueno. Adelante. Dale. Ok. Muy bien. Ok, yo comenzaría diciéndole que muchas veces Dios no nos va a hablar todo el tiempo. Muchas veces Dios, en el silencio, Dios habla. Y cuando Dios está en silencio, creo que es un momento donde debemos buscar más de Él, porque muchas veces creemos de que Dios está en silencio, entonces Dios no me habla, Dios ya me abandonó, porque esa es la teoría que actualmente está.
Dios me abandonó cuando hay silencio. Y cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a papá, sabemos de que cuando Él está en silencio, perdón, es cuando Él más está orando. Y es cuando Él aún más está hablando, aunque no lo creamos. Porque Dios habla de diferentes formas. No necesariamente Él tiene que hablarte todo el tiempo, tiene que hablarte audiblemente. Él puede hablarte a través de una persona, a través de, no sé, de un perro. Pasa. Y puede hablarte aún así a través De situaciones. de situaciones que tú, las que menos te esperas. Y es cuando Dios te habla, cuando eres sensible a su voz. En cambio, cuando tú no eres sensible a su voz, o no estás en su búsqueda, no eres sensible a lo que Él le está hablando, sino que estás cerrado a lo que Él te puede hablar a tu corazón y puede hablar a través de otras personas. Entonces voy a cambiar la pregunta. Vamos a seguir en ella, más bien profundizando. Entonces, podemos decir que Dios no habla, está en silencio, o yo no sé identificar la voz de Dios, o yo no escucho la voz de Dios. O sea, yo pensaría también en el tema de en qué se está enfocando él en ese momento. Porque ese Dios le habla a otros y no me habla a mí, es porque estoy viendo que le está hablando de una manera en específico a uno o varias personas que conozco. No sé. Verdad es que Dios sí le pone dibujos a Sophie. Y a mí nada, o sea, a mí no me habla. Pues porque me estoy enfocando específicamente nada más en esa parte, pero entonces, si te encontraste con alguien en la calle que le terminaste compartiendo un poco de pronto de lo que has recibido de Dios, y eso es un momento muy útil para que Dios te hable. Entonces yo pienso que podría llevarse en medio de una conversación a que entendamos los dos juntos en qué se está enfocando él. En que las formas pueden variar. Sí. Ok. Ok, listo. Entonces, digamos que entonces en ese momento él puede tener su vista, Mauricio tiene su vista distraída y sus oídos, digamos que incluso taponados. ¿Qué debería hacer Mauricio para destapar sus oídos y enfocar su vista? Bueno, ya que han puesto un poco de base, pueden haber distintas perspectivas ante este asunto en realidad. Por ejemplo, una de las cosas que yo podría pensar antes de ir directamente a esa pregunta es el hecho de que la palabra dice que el que busca encuentra. Mi pregunta sería, ¿dónde estás buscando y qué estás encontrando? Porque eso va a reflejar lo que tú encuentres en tu vida, lo que estás encontrando en ese tiempo, va a reflejar lo que estás buscando. Entonces, por principio bíblico, ¿por qué tomas agua tan seriamente? Estoy escuchándote. Ok. Entonces, por principio bíblico, que son como literalmente las leyes físicas de la Tierra, así como cuando tú tiras algo a causa de la gravedad cae, así mismo lo que tú buscas vas a encontrar. Entonces, dentro de nuestra vida con Dios, no podemos sostener nuestra relación por emociones o sentimientos, ni por situaciones que son cambiantes, sino realmente por la convicción de tu corazón. La convicción del corazón se puede poner en juego si Dios no te habla, claramente, o si no lo escuchas, que son dos momentos, circunstancias bastante diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de que sea que Mauricio, ya se me había olvidado el nombre, que Mauricio tenga los oídos taponados y ¿qué era lo otro? Su vista desenfocada. Su vista desenfocada, sí. Lo principal, y es necesario, alimentar su convicción antes que su emoción. Como amigos cercanos, líderes, discípulos. Démoslo como amigos, o sea, porque eso te saca de serie de cualquier correspondencia. Entonces, es importante alimentar su convicción antes que su emoción y poder
brindarle un acompañamiento. Creo que es pertinente en ese tipo de casos. Es como mi aporte. Pueden haber muchas más formas, pueden haber muchas más estrategias, pero si hay una que yo puedo hablar, ofrecer, pensar, es acompañamiento, porque la palabra dice incluso de que cuando uno cae, si parafraseando, si está solo va a terminar reventado, pero si por lo menos estás acompañado de ella, alguien te levanta, o sea, es como, no importa si te estás muriendo, pero si estás acompañado tienes una vida más. Entonces, el aporte que yo podría dar es el acompañamiento como amigos en medio de esa situación. Entonces, a partir de ahí podemos desarrollar más ideas que salen de la misma situación, pienso yo. No sé, ¿qué piensan ustedes? Cristian, continúa, que mis ideas se enredaron, de verdad que sí. Ok, bueno, yo creo que cuando, por ejemplo, Natalia dijo algo cierto, que es que estás, camina en, ¿cómo se llama? En firmeza, en algo así, ¿verdad? Convicción. Convicciones. Que alimentes convicciones antes de emociones. Exacto. Cuando tú alimentas primeramente tus emociones que tus sentimientos, perdón, convicciones dije. Sí. Ok. Convicciones que tus sentimientos o emociones, ahí realmente tienes un enfoque verdadero. ¿Sí? Y cuando tú tienes ese enfoque, realmente caminas por tus convicciones. Porque si caminas por sentimientos, en algún momento nos vamos a sentir como que en cuatro paredes, como que estancados y no vamos a avanzar. Y nos vamos como que a frustrar. Y entonces, cuando llega ese frustramiento, lo dije mal, pero bueno. Frustración. Oye, Entonces, ahí es que verdaderamente somos, ahí es cuando verdaderamente sabemos si nuestro enfoque está en convicciones o sentimientos. Y es cuando nos preguntamos qué alimentamos más. Y es verdaderamente de que debo poner, debo saber si estoy alimentando mis emociones. Ok, voy a procurar alimentar más mis convicciones, porque muchas veces queremos quedarnos en lo seguro, que son las emociones, y entonces no queremos como que arriesgarnos a caminar en convicciones porque creemos de que eso no va a funcionar, y eso es lo que verdaderamente sí va a funcionar. Entonces podemos decir que... Dale más, no. No, iba como a complementar, es que sinceramente si uno está alimentando sus emociones, o sea, mis emociones en medio de lo que sería supuestamente mi relación con Dios, voy a terminar dependiendo de emociones fuertes. E incluso de situaciones cambiantes. Exacto. Que van a generar emociones en ti. Entonces estaría dependiendo mucho de eso. Entonces, precisamente viene el punto donde, entonces, si no están pasando estos cambios, estas cosas que me llenan de emoción en mi vida con Dios, es que Dios no está conmigo. O Dios no me está hablando. Entonces podríamos decir que la frase Dios no está conmigo o Dios no me está hablando es una frase que sale de la frustración de nuestro corazón por buscarlo en nuestras emociones. Desde una perspectiva puede ser eso. O sea que también podemos decir entonces que el fruto de la búsqueda emocional de Dios es la frustración. En ocasiones, dependiendo de la situación. Ok, entonces ¿cómo haríamos también incluso para saber diferenciar la voz de mi conciencia y la voz de Dios? Porque incluso nosotros podemos ser muy intencionales a la hora de decir, ok, voy a empezar a trabajar en mis convicciones, entonces voy a volverme muy bíblico y voy a empezar a andar en lo que dice la palabra. Pero al final quizás Dios te está hablando de otro tipo de cosas, otro tipo de temáticas, porque incluso no hemos dicho ninguna temática de la que Dios pueda estar hablando o no. Y quizás Dios te está hablando en otra dirección y tú estás tratando de forzar la voz de Dios en tu corazón y en tu vida. Y a la final puedes estar confundido entre lo que tú crees que son tus convicciones, pero a la final son tus emociones y realmente lo que es la voz de Dios y lo que Él pone por convicción a través del Espíritu Santo en tu espíritu. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo harías para identificar realmente la voz de Dios? Por ejemplo, hace como unos 6 años más o menos estuve en un campamento,
¿Cuántos años tiene la flaca y Brandy? No son 10 años. No, esa es Candy. Bueno, en fin, como 6, 5 años, por ahí, puede ser. Puede ser. Valeria, ¿cuántos años tiene la Eso, flaca y eso Brandy? fue en el 2013. 2013. 7. Claro, porque si tú coges 3 y le quitas 10, te da casi siempre 7. Si coges 20 y le quitas 13, te da 7. Hace 7 años. Entonces. Hace 7 años estuve en un campamento con el profeta Jorge Pana y yo me acerqué a él y le dije, pastor, mire, lo que pasa es que tengo como 1 año y medio tratando de escuchar la voz de Dios y Dios nada que me hable. Y una de las cosas que me dijo, más bien, me dijo más cosas, pero realmente lo único que se me quedó de esa conversación fue lo que voy a decir ahora, y es que él me dijo, quizás Dios te ha dicho lo mismo y no has caminado en obediencia, y te lo ha repetido tantas veces que te has hecho de los oídos sordos, te has acostumbrado a la voz de Dios. Wow, entonces ahí incluso el conformismo a lo que Dios está diciendo puede ser una situación para que realmente nos perdamos de lo que Dios está hablando. Entonces me pareció muy profundo y hasta la fecha sigo meditando en esas palabras porque a la final, si yo me pregunto qué fue lo último que Dios me dijo y no he caminado en obediencia en eso, yo realmente puedo estar tirando mi tiempo con Dios y puedo estar entrando en frustración porque a la final digo yo que Dios no me está diciendo nada, pero ojo, Dios me tenía 1 año diciendo, hey, toma una decisión con respecto a esta área y no la estaba tomando. Y a la final Dios sí me seguía hablando y me hablaba por todo el mundo, porque realmente incluso era una decisión relacional, para los que vieron nuestro segundo podcast, decisiones importantes, sí, No eran decisiones importantes, eran decisiones complicadas. decisiones complicadas y importantes. Sí vieron porque no había tomado una decisión con Dios, terco el muchacho. No había tomado la decisión, tomado la decisión, tenía 1 año y todo, mi pastor, mis líderes, incluso diría que hasta mi propia alma me decía, Sí, ajá. ya, pero digamos que fui todo lo contrario a lo que hizo David. David decía, alma mía, alaba al Señor, yo decía, alma mía, alaba tu carne. Y podemos decirle eso a nuestra alma, realmente. Entonces ahí podemos confundir la voz del Espíritu Santo con la voz de nuestros propios deseos personales. Por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo Juanse. Dios, ¿por qué no me das los pasos que le das a Diana? ¿Por qué no me dejas flotar como Diana flota? Dios, ¿por qué no me dejas tocar el piano y la guitarra y cantar como Valeria lo hace? Dios, ¿por qué no me das tanta sabiduría como la tiene Natalia? Dios, ¿por qué no pones los dones que has puesto en Cristian o en Juanse? Y a la final estamos buscando el plan de Dios de otros en nuestra vida cuando Dios tiene el plan de nosotros mismos, para nosotros mismos, y está esperando a que nosotros caminemos en obediencia para poder entonces ahí abrir nuestros oídos. Pero una de las cosas que dice Pablo es que él ora para que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento se abran a la luz. Y realmente, ¿cómo haríamos para abrir nuestros ojos del entendimiento? O sea, ¿cómo haríamos para que nuestra alma entienda que nuestro espíritu tiene la señal para poder caminar incluso con nuestro cuerpo? Entonces, es una situación que me ha tenido meditando durante mucho tiempo y me he hecho varias preguntas. Una de las preguntas que me he estado haciendo es, ¿cómo desarrollo yo esos sentidos espirituales para poder discernir entre la voz de mi propia alma y la voz del Espíritu Santo, por ejemplo? Yo digo que al principio va mucho con todo lo que hablabas, que terminan siendo decisiones que nos cuestan. Entendemos que debemos tomar una decisión, pero no hemos sido capaces precisamente porque todavía queremos satisfacer de pronto un poco la carne, nuestros deseos, cosas de nuestra percepción, pero ya hay algo que nos está diciendo, hey, tienes que hacer cambio aquí, y sigue, tienes que hacer cambio aquí. Al principio yo creo que
podría ser la manera más fácil, digamos que incluso entre comillas superficial, porque de pronto todavía no has desarrollado eso, pero sí, al principio suelen ser decisiones que cuestan mucho, de pronto ya después comenzamos a diferenciar entre qué es lo que quiere Dios con nosotros y qué es lo que nuestro cuerpo todavía nos está pidiendo. Digo yo. No sé. Bueno, yo pienso que se trata de obediencia simplemente, nada más que eso, obediencia. Porque cuando tú eres obediente, encuentras bendición y sobre todo encuentras que Dios te habla. Y en la obediencia, además de eso, Dios se comienza como que a agudizar ese sentido, los sentidos espirituales se comienzan a abrir, comienzan a crecer, porque el hábito de la oración y de la búsqueda de la presencia de Dios no es de la noche a la mañana. Eso es un hábito que hay que formarse cada día en la palabra primeramente y en oración. Eso no es de que voy a orar y ya soy experto en orar, porque nunca vas a ser experto en orar. O sea, nunca vamos a ser expertos en orar, y creo que lo primeramente es un corazón rendido y un corazón que clama la presencia. Y cuando tú clamas presencia, es cuando Dios te habla y es cuando tú le hablas a Él. No de que Dios te va como que esa oración Dios te la va a dar a ti, sino de que es un corazón que va hacia Él. Le hablo a Él. Y creo que es hablarle a Él, no orar, sino hablarle a Él. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, yo creo que incluso partiendo de varios puntos que se han conversado hasta ahora, primeramente que Dios puede hablarte de distintas formas. Por ejemplo, lo que tú decías en el caso de lo que te mencionaba el profeta Pastor Pana, yo creo que todos hemos podido vivir esas situaciones donde sabemos qué nos está pidiendo Dios, pero mientras nosotros estemos abrazando otras pasiones no vamos a poder abrazar a Jesús. Es importante entender que a la luz de la cruz, para que realmente Jesús estuviera en el trono como un abogado por nosotros, tuvo que haber muerte, y a partir de allí vino la resurrección. Asimismo con nuestra vida. Si realmente necesitamos que algo en nosotros nazca de nuevo, que haya vida en medio de la muerte, que haya luz en medio de las tinieblas, que florezca en medio del desierto, realmente tengo que entender que para que haya resurrección debe haber una cruz en la cual yo debo ser clavado, algo que yo debo rendir, algo que yo debo entregar. Y lo que decía Juan era algo muy puntual y me parece muy práctico, de que constantemente, en muchas ocasiones, por ejemplo, colocándolo paralelo al hecho de tener un acompañamiento, saber con qué tipo de personas te rodeas, porque ese tipo de cosas van a alimentar lo que carnalmente en ese momento tú estás recibiendo. Porque si no estás escuchando la voz de Dios espiritualmente, amigo, estás débil. Y si tú necesitas algo en la carne, déjame decirte, necesitas amigos que te aconsejen sabiamente. Personas con las cuales tú puedas estar seguro. Y seguro no es me escapo y que mi mamá no se dé cuenta, que me cubran la espalda. No. Seguro es realmente gente que cuide tu corazón. Entonces, que tú puedas alimentar en tu carne lo que en tu espíritu sabes que no hay, que no puedes, que no tienes en ese momento. Y que siendo intencional en eso, tú puedas empezar a levantarte, empezar a tomar decisiones que realmente te van a llevar a entender que Jesús te está pidiendo que dejes cosas atrás en tu vida que no necesitas para vivir, que no te hacen bien para vivir, que no te permiten caminar en libertad para vivir. Y en medio de eso empieza todo el tema de ejercitar el espíritu o alimentar, así mismo como los músculos los ejercitamos para que crezcan, así mismo como entre más hablamos con una persona, más conocemos su voz, así mismo como incluso cuando más probamos un plato, más podemos diferenciar lo que le ponen, los ingredientes y todo eso. Yo lo digo porque yo no sé cocinar. Y así mismo vamos aprendiendo a diferenciar ese tipo de cosas que nos permiten sostenernos en medio de las circunstancias, de las emociones, de todo lo cambiante, sostenernos realmente en convicciones y alimentar, así como otras cosas, nuestro espíritu. Entonces creo que aquí cabe lo que Cristian decía, por ejemplo, el tema de las disciplinas espirituales. Empiezan a entrar en coacción. No necesariamente al principio vas a tener que ir a ayunar 20 días y 20 noches, porque obviamente a la carne le cuesta y es un sacrificio enorme y gigante.
pero necesitas primeramente alimentarte en tu cuerpo porque tu espíritu está débil. Entonces pienso yo que eso podría ser una vía para poder llegar a alcanzar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Ahora, una pregunta. Ahora que ustedes estaban hablando, meditaban otra cosa ahí. ¿Puede haber alguien que no pueda escuchar la voz de Dios? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que, no sé, o sea, realmente fue lo primero que se me ocurrió. Sí, directo, O sea, directo, al sí, coro. es como, ok, no puedes conocerte en un espejo sin que tu mamá te haya tenido, ¿me entiendes? Es como olvídate, o sea, tú no puedes decir, tú puedes negar por completo la existencia de Dios, pero eso no va a eliminarlo del universo. Él está por encima de nuestro entendimiento, así que lo que sea que quiera limitarlo va a ser desmenuzado en medio de lo que terrenalmente conocemos. Wow. Sí. Yo creo que incluso la misma palabra dice que la naturaleza a nuestro alrededor es testimonio y es testigo del Creador. Y me encanta porque a veces cuando me levanto temprano, Dios ayúdame, cuando me levanto temprano veo que es recurrente que la mayoría de personas que sigo ponen fotos de los amaneceres y ponen cosas tan lindas como Dios, esto lo dibujaste para mí. Y es cierto porque es una manera muy linda de hablar, de que Dios hable a nuestros corazones. Pero ahora, hablando de todo el tema de las disciplinas y todo este tipo de cosas, quiero hacer una pregunta acerca ya de todo el tema de discipulado, acerca de todo el tema de tratar esta situación en específico. Mauricio no escucha la voz de Dios, dice no escuchar la voz de Dios. Ya sabemos, identificamos que si corremos por nuestras emociones, Mauricio va a entrar en frustración y por causa de la frustración se va a alejar de Dios. Muy probablemente. Digamos que en un 75% de los casos. Entra en frustración y se va de la iglesia, pierde contacto de sus amigos y se termina apartando del Señor. Pero si no, Mauricio se entrega completamente y decide ser obediente a lo que Dios incluso le pudo haber estado hablando antes y eso destapó sus oídos. Pero para añadirle todo el tema del acompañamiento y el tema de amistades, ¿cuál sería el mejor contexto para una persona que dice no escuchar la voz de Dios? Pongamos el ejemplo. Estamos en nuestros servicios de jóvenes, ¿cierto? Y Mauricio llega, estamos en medio de la adoración, la gente está con las manos levantadas y Mauricio empieza a sentirse culpable porque él antes sentía en su corazón levantar sus manos, pero ahora no lo hace. Entonces Mauricio se pone en la última silla, baja su cabeza, se sienta y en el peor de los casos arrecuesta su cabeza a sus brazos e incluso se puede quedar hasta dormido en todo el medio de la adoración. ¿Cuál sería la responsabilidad o el modus operandi del líder o de la persona que pueda estar allí para Mauricio? Realmente. Como líder. Como líder, como amigo, incluso también. Como acompañante, pues. Yo considero que una de las cosas que en las que manifestamos lo que hay en nuestro corazón es la manera en cómo nos comportamos, claramente. Por ende, a partir de esa conducta o de ese comportamiento podemos entender que hay algo que no está bien en su corazón. Si te lo respondo de manera práctica, yo en ese instante no haría absolutamente nada. No haría absolutamente nada porque yo entiendo que lo que yo intente hacer en el Espíritu va a ser un fracaso delante de Dios porque el Espíritu Santo es realmente quien hace la obra de convicción. Entonces, puntualmente esa sería mi respuesta en esas circunstancias. ¿Luego de qué? Luego del servicio, se acabó el servicio. Ok, o sea, ya cuando pasa todo. Sí, ya pasó todo. En medio del tipo de acciones que tome Mauricio, voy a entender que hay una condición en su corazón. Sí o sí necesito acercarme a él para conocer la condición de su corazón y realmente caminar en pos de esto.
Ser más amigos. allá, Ujú. ¿sí? Más allá de lo que realmente él esté mostrando, eso va a cambiar en la medida que realmente seamos intencionales en acercarnos a Dios. En el momento en que empezamos a ser intencionales, ese tipo de cosas van a... Algo que yo en lo cual me gusta pensar es en saber de que mi lucha no es contra mis debilidades, contra Satanás, contra el enemigo, como lo quieran llamar, contra las cosas malas de mi vida, sino que realmente mis fuerzas tienen que estar puestas en los ojos de Jesús. Y cuando están puestas en los ojos de Jesús, podemos darnos cuenta de cómo todo lo demás empieza a salir y a desvanecerse y a quitarse de nuestra vida literalmente en medio de nuestras conductas, porque ya Jesús ganó la batalla y estamos intentando pelear una batalla que no nos corresponde. Gastamos fuerza, gastamos energía y lo que constantemente se va a producir es frustración, culpabilidad, vergüenza incluso y temor. Y por ende eso va a producir distanciamiento con Dios, porque tenemos nuestra mirada en el lugar equivocado. Mientras tengamos la mirada en el lugar equivocado, realmente no vamos a poder ganar la batalla que no nos corresponde. Cuando colocamos nuestros ojos en Jesús, realmente Él es quien pelea la batalla, quien ya la venció y empieza a sacar cosas de nuestra vida. No sé si me gustaría incluso que nosotros pudiéramos contar, yo creo, no sé, es algo que siento en mi corazón, todos hemos podido tener este tipo de experiencias, donde realmente aún teniendo muchos años con Dios hemos llegado a circunstancias de nuestra vida donde decimos, Dios no está haciendo nada conmigo, no sé quiéncito crece un montón, a mí no me habla y yo no sé qué. Y por lo menos yo pude, en mi caso personal... O somos muy nuevos. Sí, también. Ok, sí. Y en mi caso personal, por ejemplo, bueno, siendo nueva incluso, de aceptar a Jesús en mi vida, o sea, como que quítese todo y venga y entre Jesús realmente, en ese tiempo de mi vida, creo que, bueno, la mayoría de los que están escuchando esto ya no puedo decir me conocían antes, pero muchas personas que son de mi alrededor conocían mis comportamientos, mis conductas, mis caras, mis no caras, mis palabras, mis no palabras, cuando empecé a acercarme a Jesús. Y en medio de ese tiempo realmente nada había cambiado. O sea, en mi vida cuando yo acepté a Jesús no era, o sea, la palomita blanca andante para nada, ni por determinación de ser hija de pastores o quién sabe qué cuentos. Esto no estaba determinando absolutamente nada en mi vida ni en mi comportamiento. A medida que yo fui colocando mi mirada en Jesús, eso empezó a salir constantemente. Y va a llegar un día en el que nosotros vamos a mirar atrás y vamos a decir, yo siempre digo esto, a mí me ponchan con la pregunta ay, ¿y cómo fue el momento en que, no sé, que Jesús cambió tu vida? Yo no te puedo hablar de un momento, yo te puedo hablar de procesos, en donde nosotros podemos rendir nuestra vida, caminar hacia adelante con nuestra mirada fija en Jesús, tanto que ni nos damos cuenta en qué momento dejamos tantas cosas atrás, dejamos tantos comportamientos, dejamos la culpa, dejamos la vergüenza, dejamos el temor, la indiferencia y constantemente empezamos a caminar con la mirada en Jesús. Y como dice la palabra, es como un reflejo de lo que Jesús es en nuestra vida. Y allí es cuando entonces nuestro comportamiento empieza a cambiar desde el interior hacia el exterior. Eso pasa en medio de la relación. Desarrollando la relación, así como decía Nati, no nos damos cuenta. Y ya como que, si de repente algo te recuerda de dónde vienes, tú quedas como que, ¿qué pasó aquí? Y también siendo intencional, o sea, cuando somos intencionales es cuando aprendemos a conocer el corazón de una persona. Aún así, si de pronto, por ejemplo, yo tengo un caso, y es el caso de, o sea, de alguien que venía a la iglesia, que vino por medio de alguien, y a esa persona, ya ustedes la conocen, no voy a decir nombre, casi se me iba a escapar el nombre, pero... Gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Tuve miedo. Y esa persona... Pero tú sabes quién eres. Tú sabes. Y No, entonces, mentira. y bueno, y entonces, yo he empezado a tratar con él, empezamos a tratar, y él poco a poco cómo se ha ido abierto, y aún actualmente, o sea, tenemos una relación así de amigos, y, o sea, y aún así él me cuenta sus cosas, me cuenta sus debilidades, aún así viene a mí y me pide consejos, o sea, y era una persona que apareció por medio de esa otra persona de la nada y nunca entablamos como que una relación. Nunca, Ese es Mauricio. ese es Ese Mauricio. es Mauricio. Claro, Mauricio. Y entonces, Mauricio,
me he entablado con Mauricio bastante. Y, o sea, y actualmente Mauricio es alguien que pasa por situaciones difíciles, ha pasado, pero sé de que Dios está haciendo la obra en él. Está a medida en que él es intencional en buscarlo a él y aún así como que querer conocerlo porque está en su corazón el anhelo, pero realmente es de realmente rendir el corazón. Y sé que eso cuesta y eso no es de la noche a la mañana. Ahora, vamos para cerrar, hay algo que quiero decir, y es que, por ejemplo, estaba ahora pensando en el caso de, ¿será que mi mamá se va a morir? Puede ser la voz de Dios. Y pueden ser voces que incluso preferimos no escuchar, o que callamos, o no aceptar, que Dios nos hable acerca de la muerte de alguien, de la partida de alguien. Lo pensaba en el momento donde Natalia decía, para que haya una resurrección debe haber una cruz. Y por lo menos conozco el caso de una persona en la iglesia, él se llama David Sotelo, lo admiro increíblemente, tuvo una hija, y digo tuvo porque murió, tenía como 4 años la niña. Tenía meses cuando murió. No, la niña no. La niña tenía como 4 años, y ella hablaba y todo, caminaba, Okay. y ella tenía cáncer en su cerebro. Y David había sido una persona que antes de su niña, incluso la situación de su niña, se había apartado del Señor. Era un predicador, un evangelista tremendo de Dios, y se había apartado del Señor, y de repente su hija entra en el diagnóstico de cáncer en el cerebro. Le dan días de vida y él puede incluso acercarse a Dios a través de la muerte de su hija. Yo tuve la oportunidad, y digo la oportunidad porque fue algo que realmente cambió mi vida y cambió la manera en que miraba cómo Dios actuaba. Porque incluso sabemos que tenemos un Dios de amor, pero a veces Dios lo que nos quiere decir es que necesita un cambio radical y que probablemente nos va a costar o doler. Porque incluso la Biblia dice, benditos los que están en sufrimiento porque serán consolados. Y Dios a través de la consolación también quiere traer reconciliación. Y quizás Dios quiere trabajar cosas en nuestros corazones. Yo no estoy diciendo que Dios esté matando gente para que tú dejes un vicio o para que tú te acerques a Él. Porque yo no creo en el Dios que mate para los suyos. Yo creo en el Dios que da vida. Y vida que incluso puede venir a partir de la resurrección. Pero a la final, David hoy es un hombre de Dios tremendo que sigue ahorita mismo metido con el Señor y está con el Señor. Un evangelista, maestro, profeta, casi que todos los ministerios de Cristo, y allí es donde voy. Pablo oraba y decía, Dios, danos, Espíritu Santo, danos el Espíritu de Cristo. Wow, y cuando Pablo dice eso realmente tiene mucha profundidad. Incluso menospreciamos el nombre de Cristo y lo que conlleva. Y a veces queremos jugar a ser Dios, o queremos cerrarle la boca a Dios o abrirle la boca a Dios a la fuerza. E ignoramos que incluso si aceleramos nuestros procesos, lo único que vamos a hacer es frustrar nuestro corazón. Y vamos a decir entonces que Dios no me está hablando porque no me está diciendo lo que quiero decir. Hagamos la analogía, porque incluso en la Biblia está de que cuando tú eres un recién convertido, tú eres un bebé y Dios te está dando leche. En ese momento estás con el Dios que amamanta, que cuida, que restaura, que levanta. Pero luego de eso viene el Dios de los ejércitos, probablemente que te da fortaleza y que te hace crecer en madurez y carácter. Entonces cuando Dios desarrolla tu carácter, en ese momento ya tú tienes las convicciones claras y puedes seguir la voz de Jesús hacia lo que Jesús te está diciendo o quiere para ti en el tiempo en que quiera para ti. Y digo tiempo porque la palabra tiempo en la voz de Dios es precisa. La Biblia dice que tiempo y ocasión acontece. Hay una ocasión para la voz de Dios en tu vida en un tiempo específico. Y no puede haber una ocasión de Dios en un tiempo incorrecto. Porque entonces tu corazón no estará preparado y lo único que harás es frustrarte y lastimarte, y además de eso, lastimar a los que están alrededor de ti. Entonces, mi gente, gracias por estar en este tercer 3.2 podcast, Voces de Notas. Dios le habla a otros y por qué no a mí. Los bendigo, los amo mucho y gracias por compartir en este tiempo. Disfruten su tiempo con papá.
ñapa, la ñapa, la ñapa, la ñapa, la ñapa, la ñapa, la ñapa. La ñapa es la lengua. No puedo. Ah.